habilidades que yo tengo. Yo tengo demasiadas habilidades en esta vida que he desarrollado y algunas que vinieron innatas. Entonces, ahí es donde tú tienes tu libre albedrío. Tú puedes desarrollar cuantas habilidades. Tú puedes desarrollar la habilidad para el canto, la habilidad para bailar, aunque tú no tengas talento. Ella no tiene talento, pero esa niña se esforzó tanto que mira dónde llegó. Llegó a la televisión bailando, porque esa cuando nació tenía el pie izquierdo, pero ya desarrolló esa habilidad, a pesar de que no tenía talento. Entonces, si dice la palabra que Dios solo nos da un solo don o un talento, la palabra dones suena plural. ¿Cuántos dones tenemos y cuáles son? Y esa pregunta me gustaría que todos los hermanos, con respeto, para yo también aprender de usted y seguirnos nutriendo, ¿cuántos dones tienen ustedes y cuáles son? Sí. ¿Sí puedo opinar ahorita? Sí, Roberto, habla. Sí, bueno, pues hay que irse un poquito más atrás. Todos los seres humanos somos medios, independientemente de cuánto más o cuánto menos lo seamos. Por lo tanto, todos poseemos mediunidad en mayor o menor medida. ¿Qué pasa? Esto que estabas hablando de los 7 dones viene de la Biblia del Antiguo Testamento. Si nos vamos a llevar por lo que dice la Biblia, también podemos decir que todo eso quedó abolido cuando Juan dijo que en los días postreros los ancianos comenzarían a ver y los jóvenes tendrían visiones y Ya va, comenzarían a hermano, abrirse los ojos antes que espirituales. continúe, porque me gustaría, ya que aquí hay grandes espiritistas, yo lo que quiero que me diga, ¿cuáles dones usted tiene? ¿Cuáles son los dones que usted No, tiene? déjeme le explico. O sea, quiero hacer esto para que todo el mundo entienda, porque quizás a veces hay personas que no están entendiendo lo que estamos hablando. Entonces, si eso es así, quiere decir que cada persona tiene una forma distinta de ver el mundo, tiene una forma distinta de percibir el mundo. Por lo tanto, como todos somos mediums, todos percibimos el mundo de manera distinta. Por lo tanto, hay tantas mediunidades como personas en el mundo. ¿Cuántas habilidades tengo? ¿Cuántas maneras de percibir el mundo espiritual tengo? Pues diría que varias, al igual que usted, al igual que Preguntando todos. sus habilidades. Sus habilidades son maravillosas y yo las conozco. Yo sé que usted es un ser maravilloso. ¿Cuáles son los dones? Dones una cosa y habilidades son otra. ¿Cuáles son los dones que usted tiene? No entiendo lo que me preguntas por dones, Bueno, porque bueno, si a me mí, pudieras hermano, eso cuando una persona me dijo todo esto me llevó 3 años. 3 años tratar de conectarme con espíritu, de tratar de conectarme con el Espíritu Santo, de tratar de conectarme con Dios. Un espiritista puede conectar hasta con el Espíritu Santo, por eso somos espiritistas. De tratar de conectar con diferentes espiritualidades, como tratar de nutrirme de diferentes formas. Busqué a hermanos de las 21 divisiones para que me ayudaran y me orientaran. O sea, busqué de todos los tipos de espiritismo. Porque si yo digo que yo tengo dones, okay, una cosa son mis habilidades y mis facultades. Si yo digo que yo tengo dones, ¿cuáles son esos dones? ¿Cómo se llaman los dones que yo tengo cuando Dios dice que Él le entrega un solo don a cada persona? Y ahora no podemos decir que no practicamos catolicismo, porque el espiritismo que yo practico, los dos que yo practico, tienen el catolicismo adentro. bueno, Tanto el espiritismo realmente es uno solo. El que codificó Kardec en 1850 comenzó a codificar. Entonces, si nos vamos a guiar por lo que dice el espiritismo de Allan Kardec, que es el único espiritismo que existe, los demás son variantes mezcladas con otras religiones, tenemos que decir que los dones no existen, porque decir que tenemos dones es decir que esas habilidades sobrenaturales que tenemos, esa mediunidad, esa manera de comunicarnos con el mundo, nos hace especiales, cuando es todo lo contrario. Nosotros estamos en un mundo de expiación y pruebas, un mundo de atraso, según la doctrina de Allan Kardec. Por lo tanto, somos espíritus atrasados en vías de desarrollo. Esa mediunidad que poseemos la utilizamos para progresar, para avanzar, la utilizamos como una prueba para nosotros poder desprendernos de todas esas cargas materiales y un día, dentro de muchas reencarnaciones, poder salir de este plano terrenal hacia un mundo más avanzado. Por eso es lo que yo quería ahorita intervenir y decir que el espiritismo nada tiene que ver con otras prácticas. Como estaban diciendo ahorita, que, o sea, un babalao no te puede mandar a poner una bóveda espiritual. Como mismo nosotros los espiritistas no podemos mandar a nadie a que se haga un santo, que se corone una hocha.
no tiene absolutamente nada que ver porque cada religión en sus cánones religiosos, en su doctrina, tiene una forma peculiar de lidiar con sus ancestros. Las religiones afrocubanas tienen una forma peculiar de lidiar con sus ancestros, dígase la Teja de Egún, díganse otras cosas, no soy santero, no sé. La Iglesia Católica tiene sus maneras de lidiar con sus ancestros, las iglesias evangélicas, nosotros los espíritas tenemos otra. Por lo tanto, no podemos decir que porque nosotros seamos mediums, nosotros percibamos los espíritus, nosotros somos espiritistas. Es algo muy diferente. Discúlpeme que intervenga hasta estas horas, pero creo que hay que arrojar un poquito de luz sobre este tema. No nos hace para nada. Si usted es un medium con una ceremonia de Ocha consagrada, usted es un medium y usted es practicante de la Ocha. Usted no es espiritista. Entonces, orgullosamente practicante de la Ocha, orgullosamente santero, orgullosamente afrocubano, pero es muy diferente. No se pueden mezclar las tradiciones. Y estoy explicando esto porque si yo me pongo ahorita a hablar todo lo contrario, yo me pongo como un espiritista a decir que alguien se haga, que yo le mando a alguien que se haga un santo, yo mando a alguien que se raye, entonces van a saltar las personas de las otras religiones y me van a decir, pero, o sea, no tiene que ver una cosa con otra, ¿entienden? Ese es mi punto de lo que quería explicar yo ahorita. Gracias, hermano Robert. Entonces usted considera que los dones no existen. Vamos a escuchar a cada uno de los hermanos porque esto me parece tan interesante y es válido lo que digan cada uno de ustedes porque ustedes caminan con espiritualidades diferentes. Ustedes no saben cómo me ayudan a aprender y a crecer cada día porque a mí me gusta nutrirme de los hermanos espirituales. Entonces esto me parece sumamente interesante. Voy a seguir escuchando al otro hermano a ver qué dice. Dígame, Santuario. Sí, bueno, escuchando un temita, digo, de mi parte acá en Uruguay, digo, somos totalmente, nuestra raíz viene de Allan Kardec, pero ¿cómo viene de Allan Kardec? Viene por una persona que se llama Celio de Moray, el año 1908, en el cual en una mesa kardecista se manifiesta un indio, un indígena, en el cual él, a partir de ese momento, dice que va a empezar un nuevo culto, entre comillas. Pero yo lo que quiero separar, que como dijo el señor Roberto, lo que yo practico es Umbanda, culto de Yu y después culto Orishá, que no tienen absolutamente ningún tipo de ligación una con otra, son totalmente diferentes. En Orishá vamos a hablar solamente de Orishá, en Umbanda vamos a hablar solamente de Umbanda y en Yu vamos a hablar solamente de Yu. Que Yu no tiene nada que ver, estamos hablando de Yu muerto, Yu espíritu, no tiene nada que ver con Orishá y Yu, que también tenemos el concepto del nombre de Vara de Yuolodé, que son diferentes. Pero tenemos que decir que el espiritismo no es iniciático. ¿Qué quiere decir que no es iniciático en diferencia con la religión yoruba? Que nosotros podemos estar haciendo una ceremonia, ustedes le dicen misa, nosotros le decimos sesión, con toque de tambor, vestidos de blanco, haciendo toda la ritualística que se tiene que hacer. Que una persona que esté sentada de feligrés, si tiene una mediunidad avanzada, puede perfectamente recibir un espíritu de luz. Entonces, el espiritismo no tiene religión. Cuando a veces yo escucho hablar de ancestro, tanto de ancestro sanguíneo, y ustedes nunca se pusieron a pensar si capaz que uno de nuestros ancestros sanguíneos llega en un espíritu y lo estamos buscando en el abuelo, en el nieto, en el primo, ¿entienden a dónde quiero ir? Entonces digo, a veces pienso que se mezcla mucho y es fácil, es algo muy sencillo, ¿no? Y que totalmente concuerdo con lo que dijo una persona, digo que cada uno tiene un alimento y una necesidad diferente espiritual al otro. Y uno va a vibrar más en Orishá y el otro va a vibrar más en el espiritismo de Lionza y otro va a vibrar más en el palo porque su irradiación ya vino para eso. Yo soy un convencido de que nosotros antes de llegar acá ya elegimos el vientre de nuestra madre. Ya elegimos que las tristezas, las alegrías, las cosas lindas, las cosas malas que vamos a transitar en la vida, porque es parte de nuestra evolución. Entonces, pero me gustaría aprender muchos conceptos de lo que ustedes practican tanto en Cuba
como en Venezuela, porque acá es totalmente diferente, si bien es lo mismo, pero es diferente. Yo a veces cuando escucho hablar mucho espiritismo cruzado, para nosotros el cruzado tiene un significado totalmente diferente. Y a veces está bueno aprender uno del otro, ¿no? Les recomiendo, disculpe usted ahí, sigue a la negrita ahí, que hay veces se hacen live ahí con hermanos de, o sea, de otras culturas, de otros, y se hablan eso, y hablamos de esos mismos temas, se hablan de esos mismos temas. Es mi recomendación para usted. Balances y espiritismo. Bueno. Bueno, fíjate algo, yo parto desde el ideal que fuera de religión uno puede aprender muchas cosas, como dice el señor aquí, santuario, no sé qué santuario, que muchas de las cosas que él dice es verdad y que cada uno tiene una esencia, cada uno nace para algo. Fíjate tú, negra, yo pasé por UNITA también hace muchos años. Yo pasé por una ceremonia también, hermano Orula, donde dentro de todos los dones que tengo y de las cosas que yo tengo como bruja, según el Babalao, yo podía caminar en todas las tierras. Con los años que aprendí, que me di cuenta de muchas cosas y me di cuenta y tanto pedirle guía a los seres y a los espíritus, que me guiaran donde realmente yo conociera la verdad de las cosas, que yo de verdad, claro, la verdad es, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero me refiero a el camino correcto, pues, o sea, buenos guías, gente que no solo caminara la parte religiosa, porque si solamente nos enfocamos en religión o en culto, mucha gente a veces se cierra, ¿me entiendes? Hay gente o sea, que creen que los espíritus son, que pueden con todo, y no es así. O sea, toda religión y todo culto se limita, como dijo una persona por ahí en un comentario, dijo, todo culto y religión tiene limitaciones, y es verdad. O sea, cada ser espiritual está puesto en un lugar y tienen limitaciones, ¿ok? Dentro de ese culto o dentro de esa religión, pero si tú lo buscas fuera de religión, obviamente vas a conocer, bueno, si el espíritu o la entidad quiere revelarte otras cosas que tuvo en vida de conocimiento fuera de lo que se tenga que limitar dentro de esa regla, dentro de esa religión, dentro de ese culto, si quiere mostrártelo, te lo va a mostrar, ¿me entiendes? Y obviamente van a hacer cosas que dentro de la religión no vas a aprender y nadie te las va a enseñar, porque ellos tienen que limitarse a algo, tienen que limitarse, o sea, toda práctica, dentro de esa práctica tiene limitaciones. Nosotros como seres humanos no nos podemos limitar, para nada. Nosotros siempre tenemos que estar abiertos a muchas cosas. Ahora, estar abiertos a muchas cosas no quiere decir que te debas meter, ¿ok? Porque yo dentro de los años que ya tengo practicando lo espiritual y que he desarrollado y cantidades de cosas ya que me he descubierto, ¿no? Me he dado cuenta de que no porque tú tengas muchos dones, o tengas un poder o tengas algo muy fuerte a nivel espiritual, quiere decir que tú vas a caminar en todas las tierras y en todas las religiones que hay, porque allí es donde hay desórdenes espirituales, ¿ok? Ahí es donde pasa, porque nos ha llegado gente así, que tienen un desastre en el astral, porque es que yo como soy bruja, a mí me metieron a palera espiritista de esto, al umbanda, al otro, el vudú, a todo. Yo pacté con todo, hasta con el diablo pacté. Y tú dices, ajá, pero ya va, ¿cómo es eso? O sea, tú no puedes tener un arroz con mango, hermano, porque una cosa es que tú tengas conocimiento y otra cosa es que tú te consagres en todo lo que haya. Porque lamentándolo mucho, hay personas a veces que quieren aprender, quieren abrir la mente, ¿no? A conocer cosas y se enfrascan tanto en que yo camino en todo, entonces por eso me consagré en todo. Y eso es un error. Porque cada uno tiene una esencia, no porque, mira, a mí hay gente aquí en Venezuela que me ha dicho, miren, para los que no conocen del culto, las tres potencias venezolanas, que viene siendo María Leonza, el indio Guaycaipuro y el negro Felipe, esas tres potencias representan las tres razas que tenemos aquí en Venezuela. Vienen representando la sangre africana que pisó este país y hubo liga con sangre africana, la sangre española, con la India, que viene siendo María Leonza, y la sangre india pura,
que está en estas tierras, porque toda América, desde el norte hasta el sur, son tierras netamente indias, ¿ok? Y me han dicho, no, pero es que claro que sí podemos ser todo, porque es que las tres potencias representan todas las raíces. No, aquí llegaron tres razas principales, por decirlo así, que es lo que representa el culto, ¿no? Las tres potencias, lo que representa las tres potencias dentro del culto marialeoncero. Más eso no quiere decir que todos tengamos sangre africana, porque yo no tengo sangre africana, yo no tengo sangre indígena, pero sí tengo sangre española. Y tengo una espiritualidad dentro del culto marialeoncero que tiene sangre española. Y camino en el espiritismo marialeoncero porque soy nacida aquí. Y dentro del culto se me va a poner una espiritualidad que concuerde con lo que a mí me corre por las venas. Y lamentablemente eso es algo que hoy por hoy mucha gente y muchos religiosos no entienden. O sea, cada tierra tiene su esencia, porque yo no me puedo llevar el culto marialeoncero para África, porque no va a tener la misma fuerza que tiene aquí, porque eso es un culto netamente indígena, ¿ok? Cuando la amiga aquí habla de que aquí en el espiritismo marialeoncero hay cosas católicas, acuérdate que como espiritista y como venezolana debes de saber que dentro de la historia que hay con Yara, con María Leonza y con la tribu Girajara y esas cosas que vienen de esa montaña, que vienen de allí, de Yaracuy, esa tribu como tal ya estaba, ya existía, ya eso está. Pero acuérdate que quien formó el culto muchos siglos después fue Lino Valles, ¿ok? Y Lino Valles fue el que conformó el culto a la reina María Leonza, representando las tres razas que tenemos en Venezuela y metiendo la parte católica, la parte celestial, porque realmente María Leonza o María en la Onza, que es la guardiana de la montaña, no representa ni empezó siendo un culto. Eso fue algo que creó y formó Lino Valles como un culto, donde creó 8 cortes espirituales. ¿Okay? Hoy por hoy se han inventado 700 cortes, pero 700 cortes que no existen. Porque realmente cuando Lino Valles conformó el culto a María Leonza, lo conformó con 7 cortes. La última fue la corte Calú. Pero realmente son 7 cortes, que cada una tiene el significado del por qué está involucrada como culto. Entonces, hoy por hoy la gente tiene que dejar la maña y la costumbre de creer que porque tenemos dones y porque somos brujos o porque usted tiene un linaje de brujos ancestral y usted tiene vainas arrechas dentro de su linaje ancestral, usted se puede pactar con todo lo que haya en el mundo, porque usted se va a crear un desorden y un arroz con mango. Y me disculpa el que no esté de acuerdo, pero es así. Porque entonces cuando quieren abrir la mente y quieren que los seres les revelen otras cosas, no se lo van a revelar porque se cerraron a que como tengo dones, entonces yo estoy en todo. No, porque cada quien nace para algo. Punto que nadie me ha respondido. Los dones que tú hablas, ninguno. y hay dones que son heredados, ¿me entiendes? Los dones son heredados. Yo tengo ancestras de mucho tiempo atrás, de siglos atrás, que practicaban hubieron unas que trabajaban magia negra, hubieron otras que trabajaban solamente magia de luz, ¿ok? Y ninguna de ellas practicó un culto como tal. ¿Qué pasa? Que el gitano abarca un conocimiento muy grande, porque el gitano aprendió, miren, el conocimiento real en parte de la magia, la aprendió mucho el africano. El africano tiene un conocimiento que a mí me vuela la cabeza, ¿me entiendes? Porque el africano desde el principio de los tiempos, el africano adquirió un conocimiento tan grande de lo que realmente era la magia y de lo que realmente representaba la energía universal, ¿ok? Y de los seres espirituales que habitan en el mundo espiritual, quitando cualquier religión, ¿ok? Y de los mismos africanos aprendió el egipcio, aprendió el gitano, aprendió mucha gente, ¿me entiendes? Y el gitano tiene un conocimiento de muchas cosas, del hindú, del africano, o sea, el gitano no te practica ni siquiera el catolicismo, el gitano te practica directamente la magia, ¿ok? Entonces, cuando somos religiosos, tenemos que aprender realmente dónde camina nuestro linaje ancestral, porque si yo soy nacida en Venezuela, pero mi sangre no es de aquí, ¿verdad?
pero estoy en un culto que está conmigo porque nací aquí. Yo no me puedo ir a meter para el Congo porque yo no tengo nada en mi astral que involucre el Congo. Y hoy por hoy eso me lo pelean y no lo entienden. Hay gente que sí, hay gente que comprende y entiende de que todos no podemos meternos en todo, porque yo conozco ancestrales que tienen un conocimiento de cantidades de cosas sin pactar y tienen el poder de tocar muchas cosas sin estar consagrado o pactado con eso. Yo para manejar demonios no tengo necesidad de estar pactada con demonios, porque si más bien voy a tener más poder sobre ellos si yo no pacto. Si tú pactas, Ahora, obviamente tienes más. Un momentico. Anubis, ¿tú querías decir algo? Hola, buenas noches. Pues he escuchado aquí desde que empezaron a hablar sobre el espiritismo y la cuestión esa que está un poquito ligada. Y a mi punto de vista es que en Venezuela se trató de corregir en el momento de que el Chavo llegaba al Itamale, que llegaba con muchos fenómenos, con sus egun, ya vamos a llamar los egun como son, que los egun, cuando uno habla de egun de las personas, evidentemente son los ancestros de las personas. Entonces, ellos querían corregir ese tema con el medio espiritismo para poder aplacar un poco ese tema, porque llegaban con fenómenos, con espíritus, con sus abuelos, con bisabuelos, con el hermanito, con el papá muerto, con la mamá muerta y ese tipo de cosas. Entonces eso lo alineaban y eso lo fundamentaban en una bóveda si ellos se manifestaban en la bóveda, ojo. No es que si yo tengo un pariente fallecido, a juro tiene que ir a la bóveda, ¿no? Ojo. Entonces, pero si bien es cierto también lo que están diciendo aquí los hermanos venezolanos, mis parientes, de que nosotros tenemos nuestra propia raíz, que es el culto de María Lionza. Más sin embargo, también es muy cierto lo que dice la negra africana, de que nosotros tenemos libre albedrío de poder practicar la religión o cualquier tipo de religión que se me ocurra, o no que se me ocurra, que yo me sienta como, por ejemplo, yo soy de Venezuela, pero me metí en el culto de Ocha y Fa. Y ahí me siento bien, ahí me encuentro yo mismo y me siento súper bien ahí. Hay algunos que se metieron en el mayombe y son tremendos mayomberos y se sienten bien ahí. Hay otros que se meten en el espiritismo, se sienten bien ahí, como también hay otros que se sienten bien practicando 2 o 3 religiones porque también tienen esa facultad o ese entendimiento para poder practicar 2 o 3 religiones. Sin embargo, yo y conozco muchas personas que con una sola ya se están volviendo locos, porque es muy difícil aprender todo de una sola religión. Ahora también, yo considero de que hay ciertas religiones que no tienen limitantes. Es la verdad, porque por ejemplo Ifá no tiene limitantes, el catolicismo no tiene limitantes. Catolicismo, un sacerdote nunca te va a mandar a que vayas al espiritismo, nunca, nunca en la vida. Siempre te va a decir, venga para acá, confiésese, vese esto, vese aquello, vese lo otro y ya usted está libre de pecado. Más sin embargo el papá o el padre nunca te va a mandar a decir, mira, no sabes que vete para otras tierras porque allá es donde tú vas a conseguir la salvación. Nunca. Y en Ifá, todo se puede resolver por Ifá. Bien es cierto, por ahí alguien que comentó de que un babalao no te puede mandar a hacer una bóveda espiritual, no te puede mandar el palo mayombe, más sin embargo, te puede aconsejar de que en esas tierras también te puede ir bien. Hasta ahí. Y pues una cosa no, ninguna religión tiene que ver con la otra, a pesar de que manejen casi el mismo concepto espiritual, porque esto viene de espíritus, de santos. A pesar de que muchas tienen similitud, ninguna se conecta una con la otra. Papuchita, ojo ahí, ¿eh? sí, Ese es mi... permiso.
Permiso, y lo que pasa que creo que pasa acá, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Cuba, pasa en Venezuela. Uno se encariña, ¿eh? Esto es como el ejemplo de ir al gimnasio. Uno va al gimnasio 5 horas, va a quedar destruido. Si uno va al gimnasio 1 hora, va a quedar fuerte, va a quedar con energía. A veces uno como que quiere acaparar mucho. No lo digo por nadie de acá, ¿no? Pero siendo con la mano en el corazón, yo pienso que el que es espiritista se tendría que quedar en el espiritismo. El que hace culto de diáspora tendría que hacer solamente diáspora. El que hace Ifá, solamente Ifá. Sí, son herramientas, y que cada culto se va a equilibrar por sí solo. Entonces, no tiene nada que ver uno con otro. Si fuéramos al fundamento de lo que yo practico, y bueno, yo tendría que tener 3 casas. ¿Por qué 3 casas? Porque donde yo hago una cosa no podría ser orilla. ¿Por qué? Porque hay alcohol, porque hay cigarro, porque hay esto, porque hay lo otro. Y así relativamente con otro culto. Pero nos tenemos que acoplar también. Si nos hace bien y tenemos un equilibrio, está. Usted me dice, está, y hago orilla y mezclo con Ifá y después meto la olla. No, ahí ya no, la ensalada no. Yo pienso que uno tiene que saber dónde se queda, qué es lo que quiere y a dónde va. Pero las mezclas, así es como empiezan las mezclas, lamentablemente. Yo, buenas noches, Dime, Ochumiel, dime. bendiciones y good night. Oh, ¿quién estaba hablando? Santuario, ¿era usted? Ok, Santuario, usted estaba hablando. Claro, ¿se escuchó lo que hablé o no? Sí, sí, La, sí. la negra está preguntando sobre los dones, sobre los dones. Mi amor, los dones son obviamente dados por Dios. El espiritismo no te da dones, porque debemos entender, ¿verdad? Que en el espiritismo María Leoncero, o en el espiritismo, para no decir espiritismo María Leoncero, el brujo no se hace, amiga, el brujo nace. Ya va, Uno hermana, nace como don, ¿entiendes? ya va, pero Uno nace usted como don. acaba de decir hace rato que usted tenía unos dones heredados. Entonces, ¿cómo Claro, lo- los dones se heredan, mi amor. Si no, ¿dónde está nuestro linaje ancestral? Tú no puedes decir que los dones no se heredan, porque nosotros heredamos dones de los que ancestros. yo tengo? ¿Los da Dios o los da los ancestros? ¿Quién es que los da? Ninguno de los dos. Si los dones son dados por Dios, ¿verdad? Y viene dentro de todo ese linaje ancestral y todos esos ancestros que vienen con ese conocimiento y vienen con todo eso, nosotros por supuesto que heredamos parte de ese linaje y parte de esos dones. Porque yo tengo dones que tienen y han tenido muchas de mis ancestras. Y hoy por hoy hasta mi hija que tiene 5 años tiene un don que es de mis ancestras. ¿Cuál es ese don? Soñamos cosas y predecimos cosas que van a pasar en sueños, en lo Eso que no- sea, en el mundo. Mira, ¿será que le puedo contestar a la negra un segundito? Porque lo que dijo el hermano Robert todavía me está revoloteando en la cabeza. Sí, discúlpame, es que no me entendiste lo que quise decir. Lo que quise decir, negra, es que para nosotros los espiritistas, Ahora, ¿qué los dones no son una bendición, los dones son una carga que tenemos que llevar. Ah, Yo te voy a decir, un segundito. pero Un el don de- segundito. Lo que usted llama dones no es más nada que la mediunidad. Hay 3 tipos de mediunidad. Mediunidad impuesta, que es la mediunidad que te ponen en tu cuerpo para que tú te desarrolles, porque la tienes que desarrollar porque eso es para tu progreso. La mediunidad natural, que es la mediunidad que adquieren los espíritus cuando encarnan muchas veces, y practican las obras espirituales en sus diferentes encarnaciones. Y la mediunidad de prueba, la que el mismo espíritu antes de nacer dice, yo quiero nacer con una mediunidad para con esa mediunidad poder yo progresar y así ayudar a otros espíritus en el progreso. Esa es la mediunidad. No lo podemos ver como que Dios nos está poniendo algo porque nosotros somos seres privilegiados de la creación, cuando no es así. Somos almas con muchas deudas kármicas y es por eso que tenemos esa mediunidad o esos dones, como tú lo quieras decir,
¿Qué es lo que yo entiendo como dones? Según tu punto de vista, según tu cosmovisión, para mí los dones son la evidencia, la clariaudiencia, la psicografía, el trance de diferentes etapas del trance, de consciente, menos consciente, semiconsciente. Dones Eso es lo que yo entiendo como dones. espirituales. Para mí eso no son dones. Para mí solo existen 7 dones espirituales que fueron. Entonces tenemos un error de concepto y no estamos hablando de espiritismo, porque estamos hablando de evangelio, es una cosa y espiritismo El es hecho de otra. que es que esto es espiritismo. El hecho de que yo sea mediunidad, yo tengo una facultad innata, pero eso no es un don. Ahora, que yo sea un profeta, eso es otra cosa. Eso es un don, pero yo no soy profeta. Yo tengo una facultad innata, que nací con ella, ¿ok? Y que ¿Cuál la es? estoy desarrollando con el tiempo. Del extremo de pasar difunto, de pasar oricha, de pasar espíritu, ¿ok? Pero cuando yo digo que yo tengo dones con ese, si según dicen que los dones vienen de Dios y Dios dice a través de su palabra que Él le entrega un solo don a la gente o un talento. ¿Ustedes no se acuerdan que dicen que por ahí que la sabiduría está repartida por partes iguales? Sí. Porque se dice que nos entregaron un don o un talento. ¿Qué significa esto? Que entonces yo no tengo dones. Yo tengo facultades espirituales y habilidades que yo desarrollo. Porque el hecho que una persona sueña, déjenme decirle que todos los que estamos aquí en este panel soñamos con las cosas que ocurren. Todos. Y los que están debajo también. Todo el mundo sueña cosas porque es allí donde viajamos a diferentes planos espirituales, donde nuestros guías espirituales nos dan mensajes. Y eso se lo dan hasta una persona que no practica espiritismo, hasta una persona que no esté en ningún culto espiritual. Ahora, hay personas que tienen el don de sanar. Y eso ni siquiera se desarrolla. Cuando tú tienes el don de sanar, fuiste, le pusiste las manos a alguien, invocaste a Dios, invocaste al que tú quisiste invocar y la sanaste, porque usted tiene el don para sanar, pero este don no lo tiene cualquiera. Yo no lo tengo. Yo para sanar a alguien, yo tengo que invocar a los espíritus para que me vengan a ayudar a hacer la sanación, porque yo no tengo ese don. Yo no puedo atribuir unos dones que yo no tengo. Como por ejemplo, el don del discernimiento. ¡Wow! Eso no es cualquier cosa. Que tú sepas discernir lo que cualquiera te está diciendo automáticamente, si esto te sirve para bien o para mal, si viene de parte del espíritu, de Dios o de quién. Mira, amiga, te voy a decir una cosa. Solamente con el hecho de ser medium y poder ver un difunto y poder ver cosas en una persona que uno no conoce y uno le ve todo y le puede ver pasado, presente, futuro, nada más con eso, es un don que está ahí y que se desarrolló más que otras personas por alguna razón. Acuérdate que todos tenemos misiones de vida. Don que está ahí, que se desarrolló más que otras personas por alguna razón. Acuérdate que todos tenemos misiones de vida. Don que está ahí, que se desarrolló más que otras personas por alguna razón. Acuérdate que todos tenemos misiones de vida. El micrófono no se la apaga. Hermana, se le escucha mal. Exactamente lo que estamos hablando, pero ese don no tiene nombre dentro de los dones. Les explico. ¿Cuál es el don de profetizar? El don de profetizar no es que yo me pare y te digo, Roberto, tú cuando niño vivías en una casa que tenía un patio y ahí te conseguiste una cruz. Eso no se llama. Saludos, buenas noches. Buenas noches, espérate. Ahí se usa la evidencia. El profeta viene a traer una palabra de Dios que va a suceder solo para el futuro, mientras Para que el futuro. nos vamos para el pasado. Yo como clarividente te digo, tú cuando niño te pasó algo en un pie y de ahí vino tu trauma y tu cojera, y eso viene a raíz de un ancestro que tú tuviste que cojeaba y X, me fui para allá, para atrás. Mientras que el profeta te dice, te vengo a traer una palabra. Dice Dios que dentro de 3 años tú no vas a estar en este país, porque tú vas a estar en otro país donde todo el mundo va a conocer el espiritismo a través de ti y van a darse cuenta que el espiritismo no es lo humano, es lo que tú dices. Eso es una palabra profética. Pero que yo Pero te es que digo, no hay diferencia entre el don que usted está diciendo del que habla del pasado y del que habla del futuro. Simplemente la única diferencia es del espíritu que se está asistiendo. el profeta ya va, porque los espiritistas hablamos a través del espíritu, a través de los medios, mientras que el profeta habla solo la palabra de Dios. La palabra viene de Dios. Ningún amor, ser pero en es que esta Dios no tierra le es habla a elevado nadie. como para hablar directamente Dios no le habla a del nadie. espíritu de Dios. Porque le hablan a Dios no esos le habla a pastores, Por eso porque le hablan a esos pastores, es porque Claro. ellos tienen evidencia.
Permiso. Mezclamos una cosa con otra. Los dones espirituales están en la Biblia y son 7. No, no, no. Yo no Y, tengo dones. Porque si tú me dices a mí que tú tienes dones, especifícame cuáles son esos dones, porque según los dones. Cochumiel, no se te escucha, mami. Habla un poquito No, más. no, no, ahora que, no, porque yo no estoy, no, ahora que voy a empezar a hablar, miren, Bueno, cariño. disculpa entonces. Miren, hermanos, escuchen algo. Sí, ahora que voy a comenzar. Escuchen algo. Yo no lo llamo dones, yo lo llamo manifestaciones de la mediunidad.